¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy José Ortiz Medina y en esta ocasión vamos a entrevistar a una mujer muy, pero muy destacada en el área académica, concretamente de la Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto saludar esta noche a la doctora Magdalena Hernández Alarcón. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Y mire, muy brevemente destacamos que la doctora María Magdalena Hernández Alarcón es licenciada en idiomas por la UB. Cuenta también con maestría y doctorado en política lingüística en Inglaterra y Francia. Y se ha desempeñado como directora del Centro de Idiomas y también del área académica de humanidades. También fue secretaria académica de la Universidad Veracruzana en el rectorado que recientemente terminó, no hace mucho. Y bueno, tiene un vasto currículum la doctora, no nos alcanzaría el programa, la verdad, para desarrollarlo y darlo a conocer aquí. Pero bueno, a grandes rasgos, doctora, ¿cuál ha sido su experiencia? A mí me interesa mucho el tema de que usted se va al extranjero después de haber obtenido la licenciatura en idiomas. Platíquenos muy brevemente su experiencia en Francia, en Inglaterra. Empezamos, ¿a dónde fue primero? ¿Francia? A Francia. A Francia primero. Platíquenos cómo se dio esta posibilidad de ir a Francia, que creo que no fue fácil, me imagino. No fue fácil porque me tocó una época en la que realmente no había ni muchas ni grandes becas para salir al extranjero. Muy restringidas. Muy restringidas y sobre todo para las mujeres. Era más difícil, era más fácil que se fueran los hombres en el área de... ¿Por machismo o por qué? Pues creo que era la cultura, era lo que prevalecía en ese momento. Entonces, una mujer tenía muchas dificultades para lograr la beca, entonces. Pues nunca decían realmente que fueran las mujeres las que no las ganaban, pero las becas mayoritariamente... Pero usted observaba que curiosamente, ¿no? Eran por más mera varones. Coincidencia, entre comillas, se la daban más a los hombres. Sí. Yo tengo un poco de suerte porque lo que pasa es que el área de idiomas es un área básicamente en la que asistimos mujeres. Hombres hay pocos, entonces las que nos presentábamos a los concursos para las becas éramos mujeres. Pero ya estando en México, mire, yo terminé la licenciatura de inglés y de francés. Son las dos licenciaturas. Estudió las dos. Las dos licenciaturas. Una en la mañana y otra en la tarde. Exactamente. ¿Cuál estudió en la mañana? Francés. ¿Y en la tarde? Inglés. Oiga, Inglés. ¿Y a qué hora le dedicaba a otras cosas? ¿No? Pues realmente era muy difícil, porque empezaba uno a las 7 de la mañana, terminábamos a las 2 de la tarde y retomábamos a las 3 o 4 y terminábamos. ¿Una hora para comer nada más? Sí. ¿Comía ahí mismo en la unidad de humanidades? No, me iba a la casa y regresaba. ¿De verdad? Sí, pero vivía cerca, me imagino. Pues ni tanto por la rotonda, y estudiaba yo en Juárez, pero entonces Jalapa se comunicaba muy fácil. Tomaba uno el autobús y me dejaba ahí en Clavijero. Ya no tan complicado o como en ahora. Lucio, no era tan complicado como ahora, no había tanta circulación y entonces era más fácil llegar. Y luego a las 9 de la noche, que sí era un poco difícil porque ya era tarde para uno, pero pues mi papá o mi mamá siempre me esperaban en la parada del autobús y ya ahí me iba para la casa caminando con ellos. Entonces, se me hace que usted era muy aplicada, muy estudiosa, ¿verdad? Pues yo no sé si era tan aplicada o tan estudiosa, pero me iba bien. Y comentábamos hace un momento, usted estudió letras y la Facultad de Idiomas tenía fama de reprobar a muchos estudiantes. Yo por eso no estudié idiomas. Dije, no, ahí no había, no digo nombres, porque sí los dije hace rato antes de entrar al aire, pero sí había fama de algunos maestros que dicen, aguas, ese es el filtro y ese... Sí. No te pasa y no te pasa. Y ya. Por ejemplo, antes de entrar a leer, usted nos comentaba que ingresaban cuántos en el primer semestre y cuántos egresaban, tanto de inglés como de francés, por ejemplo. Empezamos por inglés, ¿cuántos entraron? Por ejemplo, de inglés entramos 50 estudiantes. ¿Y egresaron? Pues si egresamos 15 fue mucho. Caray. Y en francés entramos entre 20 y 30 y egresamos bien, sin deber materias y esto, 3. Caray. Entonces era difícil, muy difícil. Comentaba yo que... ¿Por qué era tan difícil? A ver. Porque los profesores eran muy exigentes. Sí, ¿verdad? Eran muy exigentes. Y yo creo que también hay... ¿Se pasaban de exigentes o realmente sí exigían lo que tenían que exigir? Yo creo que exigían lo que tenían que exigir. Pero
la gente que entra a idiomas entra con la idea de que uno puede aprender muchos idiomas, como en los institutos, tal. Pero no se percatan los estudiantes o no nos percatamos que ahí vamos a estudiar como letras. Es decir, si uno va a estudiar español, uno va a estudiar todo lo que tiene que ver con español y es como estar haciendo una carrera de medicina o de derecho y así se dedica uno al inglés o al francés. Hay mucha gente que habla varios idiomas. Políglotas se les llama, ¿no? Sí, pero en general no es gente que se dedique al estudio profundo de una lengua o a la enseñanza. Y yo creo que eso desanimaba a muchos chicos. Y entre la dificultad de la disciplina y la decepción de no ser, de que yo no voy a salir hablando más que francés o inglés y francés un poco, porque depende, no toda la gente se animaba a hacer las dos carreras, éramos muy pocas las personas que hasta la fecha que llevan las dos carreras. La gente se iba y entonces la deserción en idiomas es bastante alta para dedicarnos como estudiosos de un idioma en particular. Pero ¿no? platíquenos, lo que le preguntaba hace unos momentos, se fue a Francia. Me fui a Francia. Fue complicado, bueno, llega a Francia, ¿cómo le fue allá? ¿Qué tiempo estuvo allá? Sí, yo estuve 4 años en total, sí, pero yo gané la beca, que eso es, los franceses seleccionan a los estudiantes becarios un año antes para poder tener todo en regla y todo muy bien. Entonces, en el sexto semestre, yo fui a presentar el examen a México en Relaciones Exteriores y había 12 becas y para todo el país. Órale. Éramos 200 y tantos candidatos, ¿no? Y entonces, pues, yo me gané la beca con otras 2 compañeras. Debió haber sido uno de los días más felices de su vida. Sí, nunca me esperé, porque además a mí me contestaron muy rápido la respuesta de la beca. Yo creo que a menos de un mes los franceses me comunicaron que tenía yo mi espacio, mi lugar y que debía yo decidir a dónde ir. Y a mis compañeras, otras 2 compañeras que tuvieron una beca menos larga que yo, a ellas les avisaron casi a los 5 o 6 meses, ¿no? Yo creo que fueron otros procesos, pero creo que a mí me fue bastante bien. Qué bien. Bastante bien. 4 años estuvo en Francia. 4 años estuve en Francia. ¿Le fue bien, me imagino? Sí, me fue bien porque es muy chistoso porque uno llega siempre con esa angustia de que yo soy becario y yo tengo que esforzarme y salir bien porque y tal. Esa es la concepción que hay aquí en México, sí. ¿no? Ya que eres becado, tiene uno que ganarse la beca. Ganarte la beca. Y cuando yo terminé el primer año, yo me di cuenta que había muchos de los chicos que habían reprobado que se quedaban 6 meses más. Y entonces yo decía, ¿y por qué los que aprobaron se fueron? Y los que reprobaron se quedaron. Y los franceses tienen esta concepción de que si se reprobó es que algo pasó. Es que algo pasó porque ellos piensan que si son becarios son gente que ya fue seleccionada. Entonces que algo no funcionó. Entonces les dan otra oportunidad. Les daban un chance de casi un semestre para poderse regularizar y tal. Cosa que no hacían con la gente que salía bien. La gente que salía bien lo regresaban de manera inmediata. Entonces yo hice un certificado en letras modernas y contemporáneas, hice mi especialidad en didáctica y luego hice mi certificado de maestría en sociolingüística. Eso fueron lo que me ocupó los 4 años allá en Francia. ¿Y en Inglaterra? Platíquenos. En Inglaterra fue ya más tarde. Después yo, ya trabajando en la facultad, decidí que quería hacer el doctorado, pero ya habían pasado casi 7 años de que había yo terminado la maestría, casi 8 años, ya no recuerdo bien. Y entonces volví a hacer una maestría acá, en didáctica también, en la Universidad Veracruzana, y después de terminando la maestría, solicité la beca para Inglaterra y me dieron la beca para Inglaterra. Y ya hice mi doctorado en el área de francés. Es decir, tomaba todas mis clases, luego lo que eran las clases, los seminarios y esto en inglés. Mis lecturas fueron mucho en inglés porque la biblioteca era pues en Inglaterra. Pero mi redacción de la tesis la hice en francés porque mi tema era en francés. Entonces, pues haber estudiado las 2 licenciaturas me ayudó muchísimo para poder tener este desarrollo. Y al cabo de pues 4 años y tanto, pues terminé mi doctorado porque hice un doctorado en investigación. Doctora,
¿Estará usted de acuerdo en que la enseñanza de las lenguas extranjeras va evolucionando? O sea, no es igual la enseñanza del inglés o el francés, por citar estas lenguas, estos ejemplos, en la década de los 70s, 80s, 90s. Actualmente ha evolucionado mucho la ciencia, la tecnología. Y fíjese que le quiero plantear esta pregunta y a ver, tal vez se sienta un poco fuerte la pregunta, pero hay que plantearla. ¿Cree usted que algún día, porque se ha planteado, lo he leído por allí, esa posibilidad, cree usted que algún día desaparezcan las escuelas de enseñanza de lenguas extranjeras? Porque ya hay aplicaciones, no estoy diciendo que no sea necesaria la enseñanza de lengua extranjera, pero ya hay aplicaciones con traducciones instantáneas con celulares, pero algún día evolucionarán seguramente con otros dispositivos que casi de manera simultánea alguien esté hablando una frase, por ejemplo, en español, y le oprima un botoncito, inmediatamente lo traduzca al francés o al inglés o a cualquier idioma. Platíquenos, ¿cree usted que desaparezcan las escuelas o que se modifiquen o que se adapten a los nuevos tiempos? Yo creo que lo que tenemos que hacer es evolucionar. Yo le pongo, por ejemplo, el caso, tenemos diferentes metodologías y estrategias para enseñanza de los idiomas dependiendo de la época y del momento, Claro. ¿no? En la época que yo estudié, lo importante era tener al menos un profesor nativo, pero podía uno pasarla muy bien con profesores de otras nacionalidades y mismo mexicanos que hablaban el francés o el inglés. No había ningún problema. Nosotros no teníamos la ventaja que se tiene ahora. Nosotros siempre era grabaciones, grabábamos lo que decíamos, escuchábamos lo que había grabado los nativos y esto, y allí uno iba imitando y tratando de repetir. Ahora los chicos tienen una ventaja enorme con el Internet porque se escriben y se hablan con otra gente, va y viene en un lenguaje muy informal. ¿Ayuda un poco a aprender más rápido las lenguas extranjeras, las nuevas tecnologías? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo soy una convencida de que las nuevas tecnologías es el nuevo recurso, pero un súper recurso para la enseñanza de los idiomas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos, lo más que teníamos eran las filminas. Luego tuvimos las diapositivas. Pero antes de eso teníamos el rotafolio y era muy primitivo. Cuando vemos no quería decir la palabra, pero qué bueno que usted lo dice, porque se escucha un poco fuerte, pero es que así era. Pero es que así era. Y ahora con la cuestión de la tecnología, uno está en tiempo y en el momento, en vivo, pudiendo platicar con alguien, con un inglés, con un americano, con un australiano, sin mayor problema en estos grupos de chats que se hacen, que los utilizamos en las áreas digamos, de idiomas. Y creo que es una gran ventaja, Que se eliminen los profesores, lo dudo. Y la traducción, menos. Qué bueno que me responde, esa era mi duda. Sí, yo sé que están los traductores, pero las nunca aplicaciones. serán desplazados. No, mire, tendríamos que tener una computadora con el cerebro humano para poder traducir como se traduce. Yo tengo la experiencia de un amigo que es químico y me dijo, ya hice mi traducción de inglés, voy a mandar el artículo. Y entonces él me dice, yo no hablo mucho inglés, pero el traductor me hizo todo. Oiga, luego hay traducciones de Google muy malas, ¿no? Ay, malísimas. Y entonces yo cuando vi esa traducción... Si yo no quise decir eso. No, yo le dije a mi compañero, a mi amigo, yo le dije, no, sabe que vaya y busque una persona que lo ayude a traducir, porque si no, no le van a entender a su artículo, ¿no? Entonces, cuando uno ve todos los programas de Netflix, que miren en qué momento estamos, en que están gastando muchísimo dinero con una serie de traductores, no de máquina, yo no sé si será de máquina o qué, cómo esté trabajando Netflix y todas estas aplicaciones, Apple TV, todos ellos, pero las traducciones son malísimas. Muy bien. Si usted es sensible al español, como me dice que estudió español, va a ver que el español es malo. O sea, hay veces que es realmente incomprensible, ¿no? Muy bien. Entonces, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Doctora María Magdalena Hernández Alarcón, licenciada en idiomas con posgrados en inglés y francés, Inglaterra y Francia, secretaria académica de la UB. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cortos Sin Cortes. Muchísimas gracias por la invitación. Pero sobre todo, gracias a usted. Soy José Ortiz Medina. Buenas noches. Hasta la próxima.